Bienvenidos a La Zona Podcast, el espacio donde el conocimiento, el deporte y la tecnología se fusionan para inspirarte. Voces expertas, historias cautivadoras y análisis profundo te esperan en cada episodio. Prepárate para sumergirte en La Zona. Un mundo de aprendizaje y motivación constante. La Zona Podcast, estamos el día de hoy acompañados de un grande en las redes sociales y un grande también para ustedes, seguramente que lo hayan visto en la fisioterapia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Antonio Pérez Trigos, que también le podemos decir hoy Tony. Tony se encuentra en redes sociales como Fisio Te Educa y precisamente él se encuentra haciendo esta labor. La labor de educar a todas las personas, jóvenes, entrenadores, deportistas de todo estilo y de cualquier deporte, entrenarlos y educarlos de alguna manera en lo que es la fisioterapia y la importancia que esto tiene. Así que Tony, bienvenido a La Zona Podcast. Nada, David, muchas gracias. Lo primero, gracias por invitarme, que no lo esperaba, ¿no? Y la verdad que ha sido una muy grata sorpresa. No, el honor es nuestro y precisamente pues vamos a decir por qué el honor es nuestro, porque nuestro invitado, pues además de ser fisioterapeuta de la Universidad de Sevilla, tiene adicionalmente un máster en investigación. El nombre como tal pues es un poco largo, pero prácticamente es sobre las tendencias asistenciales e investigación en las ciencias de la salud. Adicionalmente, Tony pues trabaja con Clínica Global, que es un centro de fisioterapeuta, y adicionalmente él trabaja con distintos equipos de uno de los deportes más rudos, de los más fuertes, que es el rugby. Pues quiero empezar por ahí, Tony, arrancar con eso. Tenemos una conversación importante de la que vamos a hablar hoy. Cuéntame. Vamos a tratar temas sobre la fisioterapia, el cuerpo del atleta, la fascia, la importancia que tiene el grounding, el estado de flujo sobre todo, que pues por eso nos llamamos La Zona, porque nos interesa saber cómo Tony se conecta y cómo entra Tony en ese estado de zona. Entonces vamos a empezar por esa primera pregunta, que es pues ¿qué importancia tiene la fisioterapia hoy en día para los atletas? Pues mucha gente pensará que un fisio solo está para cuando te lesionas, pero dentro de un equipo siempre hay, como por decirlo así, un pack, ¿no? Aunque es verdad que después la teoría y la práctica son muy diferentes y muchas veces no concuerdan, pero en un principio lo que se debería es de hacer una actuación conjunta en todos los sentidos. El fisio principalmente dentro de cualquier deporte va a estar para prevenir lesiones, para, por supuesto, tratarlas una vez las tengas, y también un papel muy importante, que es el que yo más hago en los equipos, que es el de atención a pie de campo, que es básicamente pues estar en el momento en el cual el juego pues está corriendo y pues que hay muchas lesiones o puede haber problemas. Por ejemplo, en el caso propio del rugby, como tú lo dices, es un deporte de mucho contacto y hay lesiones bastante importantes y al final está el fisio y está el médico y los dos somos los que actuamos en consecuencia con la lesión que tiene. Ese es más o menos el papel que tiene, o sea, un papel muy trascendental y sobre todo que el propio paciente lo dice, ¿no? El propio atleta siempre habla muy bien del fisio porque al final cuando te lesionas la vida entre comillas te cambia y te das cuenta de que lo que tenías hace muy poco tiempo ahora no lo tienes y el que te va a ayudar y te va a dar herramientas para mejorar va a ser el fisio o el preparador o quien sea, pero en este caso pues el fisio. Eso sería más o menos. Sí, no, así es, creo que ese es el punto. El fisioterapeuta no solamente está ahí en el momento previo a la práctica o al deporte, sino que está antes, durante y después. Y exacto. Hay muchos mitos alrededor de la importancia de la fisioterapia y sobre todo para entrar en el tema del estiramiento. En todos los deportes creo que sucede que los deportistas tienden a ser perezosos con el entrenamiento. Si puedes explicarnos o hablarnos un poco de la importancia de estirar. De estirar y de tener los músculos sanos para la competencia. O sea, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque el estiramiento hay como dos vertientes, ¿sabes? Hay una vertiente que ama estirar y que muchos fisios, incluso entrenadores, basan sus tratamientos en estirar. Y hay otra corriente que es la que odia estirar, porque dice que a priori pues no va a mejorar nada. A ver, lo que se supone que hay que hacer es nunca estirar si tu práctica deportiva no va a ser, que te digo, una práctica que sea de estirar.
no estires antes, calienta. Es decir, lo que veíamos, bueno, yo no lo veía, pero que se veía en los años 80, 90 de los jugadores de fútbol estirando, por ejemplo, por poner un caso, estirando de manera permanente antes de un partido, eso está demostrado que no tiene tanta importancia. Entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión sobre el estiramiento está siempre al final, ¿no? Casi todo el mundo lo usa al final de su práctica deportiva. Terminas tu práctica deportiva y estiras. Bueno, sobre esto también hay muchos razonamientos que casi todos llevan razón. Y es que yo quiero que la gente se quede con que tú estiras si a ti te gusta estirar. Es decir, más allá de la sensación y el alivio que te da, no vas a conseguir mucho más. Pero sí que es verdad que si estás muy acostumbrado a estirar, te gusta, es una conducta que le dedicas un tiempo y que te resulta agradable, pues es 100% recomendable que lo hagas. Eso sí, obviamente estirar no es lo mejor del mundo ni lo peor. Efectivamente, como te he comentado, antes no se suele hacer y después hay muchas habilidades que se dan por sentado hacia el estiramiento que, entre comillas, no son verdades, ¿no? Por ejemplo, el tema del rango de movilidad. ¿Tú dirías que un estiramiento aumenta el rango de movilidad? Es decir, ¿puede aumentar tu movilidad? Sí, yo creería que sí. Y exactamente, y la respuesta es sí, pero, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, es decir, entrenar en un gimnasio, también va a efectuar ese estado. Por lo tanto, hacer las dos cosas te puede aportar más, pero si haces una tampoco hay problema porque, ya te digo, mucha gente que estira diciendo no es que voy a ganar movilidad, pero es que entrenando fuerza también vas a ganar movilidad. Claro. Bueno, tú mencionabas en la respuesta anterior que el fisioterapeuta prácticamente se vuelve un aliado del atleta. Se vuelve Exacto. 100%. Cuando tiene una lesión, lastimosamente, que hace parte del deporte. Las lesiones lastimosamente hacen parte del deporte, pero como fisioterapeuta, ¿qué consejos crees tú que le han servido más a tus clientes? Cada cliente es distinto, pero sí que todos coinciden en que no les gusta estar lesionados. Entonces, ahí hay un proceso que no nos damos cuenta muchas veces, y eso pasa en todos los trabajos, ¿eh? Es un proceso de reconversión de un pensamiento. Tú partes con una idea preconcebida y hay un proceso indirecto que muchas veces lo haces sin querer, que es muy de psicólogo, que es un proceso que va desde reconvertir el pensamiento negativo en un pensamiento a lo mejor no positivo, pero sí más neutro. Entonces, el reconvertir el tengo una lesión a, oye, voy a superar esa lesión y voy a volver al estado que tenía. Entonces, lo que puede ser un palo tremendo, es decir, una historia pues negativa en tu vida, entre comillas, puedes reconvertirlo a un hecho que te haga recordar después, es decir, allá a posteriori, decir, oye, mira, conseguí salir de aquí y te puede servir como, entre comillas, aprendizaje para la vida en otros aspectos. Entonces, el fisio yo creo que ahí tiene mucho papel. Vamos, tú, por ejemplo, en tu lesión estuviste yendo a un fisio, ¿no? Sí, claro, tocó. Contémosle a los oyentes rápidamente, déjame les cuento, Tony, tuvo una lesión, una ruptura del isquiotibial, donde se desprendió del origen del fémur, el isquiotibial, a la altura de arriba, debajo de la cola, del glúteo. Estuve casi que 9 meses por fuera. Así que, para contextualizar, continúa. ¿Y qué crees que fue lo que más te llevaste de esa lesión? Que ahora a día de hoy, ¿qué es lo que recuerdas de ese periodo? No, la verdad, la frustración por todo, por el no poder moverme de la misma manera, el no poder ejercer en el deporte como quería. Esos son como lo que más odiaba de estar lesionado, era eso. Sí, eso es una coincidencia de prácticamente todo el mundo. También te digo, hay tipos de pacientes que no, hay tipos de pacientes que les gusta estar lesionados, que dirá, vaya tontería, pero hay gente que refugia su vida en una lesión, entonces la hace en torno a ella. Que no es ninguna broma y hay mucha gente que es así. Pero lo normal es que tener este estado de frustración. Por lo tanto, más que lo que te puede hacer el fisio, porque esa idea preconcebida de que el fisio te va a curar, realmente es mentira. Eres tú mismo el que poco a poco, en esos procesos que tiene nuestro cuerpo de autorregeneración, va a curarse. Es decir, tu tendón del isquio, si ha vuelto a tener capacidad de fuerza, es porque tú lo has hecho. Lo que pasa es que nosotros damos herramientas para
mejorar ese periodo y que acondicionar a la persona. Y eso es lo importante, al final, nosotros somos las personas que dan herramientas. Aparte de ello, pues obviamente una parte muy importante a nivel psicológica, que no es lo mismo que yo de primeras tú me vengas con esa lesión y te digas, no se te va a ir la carrera por ahí, no vas a poder seguir jugando, no vas a poder hacer nada, a que te diga lo contrario o te diga una visión más positivista. Sí, tal cual, Tony. Pues bueno, ahí hacemos el shout out para que sigan a Tony en sus redes sociales porque eso es lo que van a encontrar en su cuenta, tanto de Instagram como de TikTok y como de YouTube. Son consejos, son herramientas precisamente que Tony les brinda a ustedes, a cientos de seguidores que él tiene hoy en día. Entre esos estuve yo y por esta razón coincidí en esta entrevista. Tony, quiero preguntarte ya acerca de ese estado de flujo. Hablemos del rendimiento como tal, de lo que tú tratas con deportistas de alto rendimiento. Ahí nosotros nos llamamos de esa manera, de la zona, porque ese es un estado de flujo en el cual el deportista actúa de manera que todo fluye. Para eso, el cuerpo tiene que estar conectado con la mente. ¿Qué crees tú que tiene, qué importancia tiene la fisioterapia para que un deportista pueda empeñarse en el estado de flujo? O sea, es decir, porque aquí no se usa mucho la expresión estado de flujo. Entonces sería como, ¿qué necesita como para estar en su mayor rendimiento, no? Exacto, sí, ese es, mira, qué interesante. Pues el estado de flujo, como nosotros lo denominamos, es un estado en el cual la actividad y el desafío se compaginan de alguna manera. Este es un término el cual pues, un psicólogo astrohúngaro se inventó, que es basado en la psicología de la felicidad y del bienestar. Cuando una actividad requiere de un desafío muy alto, pues requiere también de una habilidad muy alta. Por ende, cuando está en ese punto, que estoy seguro que como deportista, porque también has sido deportista, inclusive como profesional, has llegado a ese momento en el cual sientes que el tiempo pasa como más rápido, sientes que lo que estás haciendo de pronto, ¡guau!, miras el reloj y te das cuenta como, pucha, ese es lo que nosotros denominamos ese estado de flujo. Entonces, la pregunta sería, para poder llegar a ese estado de flujo, ¿qué importancia tiene el cuerpo? Yo creo que tiene más, si hacemos un porcentaje entre mente y cuerpo, tiene mucho más poderío la mente. Pero, o sea, yo creo que sería un 80-20%. Es decir, tú puedes estar en un estado de flujo tremendo y a nivel corporal sentirte en tu mejor momento, pero si a nivel mental no estás, es imposible. Esto a nivel de alto rendimiento, sobre todo en los deportes individuales, dirías, porque en los deportes colectivos pasa una cosa que es el fenómeno de lo que está pasando a tu alrededor, que es que si tú ves que tu compañero está en su mejor día, tú te vas a contagiar un poco de esa sensación y vas a llegar a ese estado de flujo. Pero en un deporte individual, por ejemplo, el tenis, por ejemplo, es un deporte muy mental. Entonces, en el momento en el cual, si tus capacidades físicas son superdotadas, bueno, pues fantástico, ¿no? Pero si no alcanzas, no puedes alcanzar ese estado de flujo si no tienes una buena capacidad mental de soportar lo que te va a venir. Porque un deporte y un deportista se expone, y yo lo digo siempre, a un ejercicio de mindfulness, es decir, un ejercicio de atención plena. Y ese es mi mayor consejo. Tú mientras estás haciendo un deporte, intentas conectar tu mente y tu cuerpo, pero realmente lo que estás haciendo es centrarte en la actividad que estás haciendo. Que esto se conoce como atención plena. Que es yo solo estoy ahora mismo atendiendo a lo que estoy haciendo. Y no estoy pensando en lo que puede pasar, lo de antes, lo que me ha pasado con mi pareja, lo que me ha pasado con no sé quién, con mis padres, en el trabajo, donde sea. Entonces, ese punto es un punto angular. O sea, es un punto de no retorno y tampoco de no avance. Si tú no eres capaz de focalizarte, sobre todo a nivel mental, en que, oye, yo estoy haciendo esto en este momento. No puedo estar pensando en el tenis, por ejemplo, no puedo estar pensando en el punto siguiente, tengo que estar pensando ahora. Por ejemplo, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, tiene una frase muy mítica, que es la de partido a partido. Siempre que le preguntan, ¿en qué estás pensando partido a partido? No estoy pensando en el largo plazo, estoy viviendo en el presente.
Y eso un deportista, por ejemplo, yo ahora me voy a presentar a una carrera de obstáculos. Si yo no estoy viviendo en el presente, en medio de la carrera, y estoy pensando en ya que voy a llegar, o que me ha costado mucho esta prueba, si no estoy en el presente, no estoy centrado, aunque a lo mejor a nivel físico lo esté. Pero ese punto de flujo no lo adquiero si no tengo una buena mentalidad para afrontarlo en el presente. Es una pregunta que tiene completamente una incidencia en la parte mental, precisamente porque ese estado de flujo está en nuestra mente y la manera como lo explicaste pues es tal cual eso, porque finalmente pues nuestro cuerpo puede que esté en su mejor rendimiento o puede que no lo esté y aún así es posible llegar a ese estado de flujo, es posible llegar a ese espacio en el cual el deportista o el profesional, porque sucede en todas las áreas, puede entrar en la zona. Bueno, quiero hablar... Claro, y además hay puntos muy desequilibrantes, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, desequilibras tu nivel, pero corporal, pues puede ser por una lesión. Pero una lesión es algo que te viene y ya está. Pero claro, de un día a otro nosotros no estamos igual mentalmente. Sí. Entonces, nos pueden venir desequilibrios que son importantes tenerlos controlados, sobre todo los que se puedan controlar, ¿no? Hay mucha gente que padece, entre comillas, desequilibrios mentales, en ese sentido de no estar muy enfocado por temas que a lo mejor a posteriori dicen, oye, no era tan importante. Entonces, imagínate que tú eres un jugador de rugby en medio de una melee, que es una parte del juego, una acción del juego, y estás pensando en, pues, no sé, que mi pareja me ha dicho que me huele mal los pies. Y eso para ti es un drama. Eso físicamente no afecta, pero como te afecta a nivel mental, ya apaga y vámonos. Sí. Tony, no, la conversación está yendo por donde tiene que ir. También te invito aprovecho para invitar a todos los oyentes a que escuchen el podcast que tuvimos con Mauricio Sáenz Astoque, que es un doctor, un psicólogo, en el cual explicamos muy bien de qué se trata ese estado de flujo, qué es la zona. Pues mira. No, el doctor, esa entrevista es fascinante. Pues, Tony, quiero hablar un poco acerca del grounding. No sé si conozcas el término grounding. Yo grounding lo conozco como el acercamiento a la naturaleza. Correcto. Y específicamente con pies descalzos. Así que quisiera de pronto, si conoces del tema, si quisieras entrar un poco para explicarnos pues la importancia que tiene el entrenamiento con pies descalzos. Yo lo que conozco voy a separando bloques, ¿no? Lo que conozco del grounding, no conozco su etiología, de dónde sale, de dónde nace, no lo conozco. No sé si lo conoces, las bases que tiene o de dónde sale, pero sí que, bueno, es como un método de conexión con el ambiente, ¿no? Igual que puede ser respirar, igual que puede ser observar, ¿no?, tu entorno, también con los pies, mediante el contacto de los pies, incluso de las manos, pues con el suelo, con la superficie que tengas, pues tener una mejor conectividad. A nivel de rendimiento, todo lo que cada vez tiene más importancia, ya no solo el grounding, sino el intentar irse de zapatos, por decirlo así, con tanto tacón, tan elevados, y empezar a hacer zapatos minimalistas, que son estos zapatos que solo tienen los dedos y son planos, o prácticamente pues sin nada, en calcetines. Entonces, a nivel de entrenamiento, a nivel de fisioterapia, esto se traduce, el grounding, en mejorar tu percepción. Es decir, nuestra piel está llena de receptores. Nuestro cuerpo está lleno de receptores. Es decir, nosotros todo lo que tocamos lo recibe nuestro sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso central. Es decir, te llega, por ejemplo, tú tienes un contacto aquí, tú tienes aquí señales aferente nerviosa, y pues bueno, eso se traduce en una señal que te va a dar pues tu organismo. Entonces, la importancia de esto está en que si tú sitúas tu pie, es una superficie que no lo sueles usar. Entonces, no estamos tan capacitados para saber cómo es la estructura y la movilidad de de un pie, comparado, por ejemplo, con una mano. ¿Por qué? Porque la vemos todos los días, tenemos esa señal de poder verla. En el pie no. En el pie es una estructura que no vemos, no percibimos, y por lo tanto, la planta del pie sobre todo. Por lo tanto, estos receptores muchas veces están infrautilizados, es decir, que nos llegan señales y no las activamos. Entonces, mediante el grounding, mediante el zapato minimalista, mediante el calzado
El calzado es muy poco común, es decir, prácticamente nada de calzado, o, bueno, literalmente sin calzado. Lo que puedes conseguir es una toma de contacto mejor que se traduzca en una mejor, por ejemplo, estabilidad en el ejercicio. Es decir, que tú estés haciendo tu práctica deportiva, tu práctica de ejercicio, tu actividad física, y que seas capaz de mejorar tu percepción y estabilidad del pie, que obviamente es súper importante porque es la primera toma de contacto con el suelo y uno de nuestros grandes ejes de estabilidad corporal entero, lo que nos permanece en equilibrio. De hecho, nuestro equilibrio corporal se basa en dónde nos situamos, nuestro centro de gravedad donde se sitúa en medio de nuestros pies. Por lo tanto, es muy importante que percibamos bien dónde estamos situados. Entonces, el grounding en eso es un aliado muy bueno y desde aquí yo recomiendo que ejercicios que sean cerrados, es decir, que tu pie esté en el suelo apoyado, pues estos ejercicios se intenten hacer o que poquito a poco progresivamente intentes percibirlos mejor también en este sentido porque vas a ver que tiene mejor transferencia en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento. Ese es el grounding. Mira, aquí tengo la definición exacta. Tal cual, lo dijiste, lo conoces bien, puede que lo hayas escuchado, lo tenías como referencia lejana, pero es caminar descalzo sobre hierba, tierra o arena, es decir, entrar en contacto con la energía de la tierra a través de nuestros pies. Así que ese es el grounding. Me gustaría hablaste de algo muy importante que es la estructura como tal, no solo de los pies, pero la estructura de, quizás se podría denominar la fascia. ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tiene la fascia en la salud? Wow, este tema también es difícil, ¿eh? Este tema también además tiene muchas vertientes. A ver, la fascia, hay mucha gente que no va a saber lo que es. Entonces lo explico. La fascia es un tejido que básicamente es como si tú... Allí utilizáis el papel film. Sí, claro, que es como el papel transparente. Exacto. Sí. Vale, pues que la gente se imagine que tiene un bocadillo, un pan con algo metido y que lo envuelve con papel film. Bueno, pues el bocadillo sería el músculo, el tejido muscular, por ejemplo, imagínate el cuádriceps, y en este caso pues tendríamos la envoltura de ese papel film que es la fascia. La fascia es un tejido que envuelve a los músculos y les sirve como soporte y protección, además de que es una estructura activa. Entonces, esta estructura tiene una connotación especial y es que es continua. Y esto es importante porque que sea continua significa que, por ejemplo, tú tienes el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps tiene 4 cabezas, pero bueno, vamos a dejarlo en músculo cuádriceps entero, que tiene un principio, un origen y un final, una inserción. Entonces, no es lo mismo que una fascia, porque una fascia no tiene ni origen ni final. Hay compartimentos de la fascia, pero sí que básicamente está por todo nuestro cuerpo y tiene conectividad en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fascia que hay en nuestro muslo se llama fascia lata y entonces vas bajando, tienes otra fascia y vas subiendo, tienes otra fascia, pero realmente es el mismo tejido que es tejido que se llama conectivo, que es literalmente un tipo de tejido que nuestro cuerpo que conecta elementos de él. Por lo tanto, bueno, ahí hay gran parte de la relevancia, ¿no? Que es un tejido indispensable para nosotros, que puede tener lesiones. Si tiene lesiones, por ejemplo, pueden aparecer las hernias musculares, que es las hernias musculares básicamente... Hay mucha gente que tendrá una hernia muscular y no lo sabe y se está enterando ahora, que es unas bolitas que aparecen en tu cuerpo y dices, ¿esto qué es? Pues la mayoría de veces son hernias musculares, que son unas rajitas que hay en la fascia y el músculo, el bocadillo, pues sobrepasa esa rajita y se coloca pues donde no debería, por eso se llama una hernia. Una hernia es un tejido que no está en su sitio. Entonces, ¿qué relevancia tiene? Ahí hay muchas vertientes. Es decir, hay vertientes que le dan mucha más prioridad a la fascia y hay vertientes que le dan muy poca prioridad a la fascia. Yo soy de la vertiente que le da menos prioridad a la fascia, pero obviamente porque es un tema difícil, ¿no? Pero al final, en fisioterapia, sobre todo es un tema difícil en fisioterapia, porque los tratamientos que se hacen sobre la fascia, por decirlo así, casi nunca son tratamientos muy apoyados, pero apoyados en cuanto a evidencia científica. Se hacen, yo no los hago, pero hay gente que los hace, y se basan mucho en que, bueno, como tiene esa conectividad, pues si hago desplazamiento sobre la fascia, voy a mejorar la conductividad de este tejido.
que es muy importante porque es como tú dices, es una red, está conectada, entonces la fascia lo que nos hace es que al andar o al hacer cualquier tipo de ejecución de movimiento, pues este tejido se vaya a movilizar, esté donde esté, porque como es continuo, necesitas de ese movimiento. Entonces puede haber, igual que puede haber lesiones en cuanto al muscular, también puede haber una asociación con una lesión en la fascia. Y hay maneras, es como una contrapregunta esta, de esas investigaciones científicas de pronto que conozcas, ¿cómo se puede trabajar la fascia? ¿Cómo se entrenaría o cómo se recuperaría en caso de que haya una lesión? Mi punto de vista es que la fascia está tan pegada al músculo, entre comillas, que la forma de trabajarla es igual que si activaras un músculo. Es decir, si tú quieres mejorar tanto a nivel muscular como a nivel fascial, lo que vas a necesitar, por ejemplo, es una activación del cuádriceps. Pues, ¿qué hace? Extensión y flexión de la cadera, principalmente. Pues mediante movimientos que involucren estos submovimientos, puedes conseguir una mejoría de la actividad. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Que lo que muchos fisioterapeutas hacen es el tema de colocar con terapia manual las manos y realizan movilizaciones sobre la fascia. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Que es, claro, ¿hasta qué punto tú estás movilizando la fascia? Primero, habría que entrar en el debate de si se puede movilizar o no. Y después habría que entrar en el debate de qué percepción tienes como para estar en la fascia y no en el músculo. Básicamente lo digo rápido. Mira, cuando entramos en el cuerpo humano, como si cogieras una aguja y entras dentro de tu piel, pues tienes piel, tejido subcutáneo, las capas de grasa y ahí entra fascia y entra músculo y los planos musculares hasta llegar al hueso. Entonces, si tú haces si yo hago así y empiezo a empujar con el dedo, ¿en qué momento yo sé que estoy en la fascia y en qué momento yo sé que estoy en el músculo? Es imposible de saber. Porque la forma en la cual los newton de fuerza que yo hago para empujar no son los tuyos, ni son de otra persona. Ese es el problema de la terapia manual. Es decir, del masaje, de la masoterapia, que es que como no se puede medir, porque es imposible, pues en este tipo de técnicas también es difícil medir. Porque claro, ¿cómo yo sé que no estoy en grasa? ¿Cómo yo sé que no estoy empujando músculo? Es imposible. Porque cada persona tiene su fuerza, sus características, por lo tanto una persona puede apretar más, apretar menos, y te está diciendo que están haciendo lo mismo. Obviamente no están haciendo lo mismo. Entonces, mi recomendación es que la fascia es un tejido activo que va en el compartimento muscular, por lo tanto, si necesitas o crees coherente el hacer un trabajo también a nivel facial, hazlo de forma activa. Esto sería mi recomendación. Muy bueno, no, Tony, el tiempo se nos está acabando, entonces pues vamos a ir cerrando poco a poco. Esta conversación es muy importante porque prácticamente todos los seres humanos, no solamente los deportistas, pasamos por momentos en los cuales a través de los años, a través de malos movimientos, malas prácticas, pues necesitamos sí o sí un fisioterapeuta en nuestras vidas. Yo tengo el recuerdo de un fisioterapeuta que está en Colombia, se llama Duván Zapata, y era muy interesante hablando de esta terapia manual porque tú entrabas al consultorio y escuchabas gritos en el consultorio, escuchabas a la gente allá en el consultorio número 3 de pronto pegando un grito, ¡ah! Cualquier sonido. Y era porque él era muy bueno y es muy bueno el día de hoy, y lo nombro porque realmente lo llevo en el corazón porque me ayudó a recuperar lesiones musculares. Hacía esa terapia manual que consistía en presión en el punto local, que fuera una lesión muscular, una distensión, cualquier tipo de lesión, y eso facilitaba muchas veces el flujo sanguíneo, ayudaba a que realmente el músculo pues sintiera una leve, primero un dolor, una irritación, pero luego una desinflamación, y pues con otros aparatos hacía que fuera funcional. Pero ahora quiero irme al futuro y hablar de las tecnologías. ¿Qué tecnologías crees tú o qué avances de pronto hay hoy en día en la fisioterapia que le estén ayudando a las personas? Wow, demasiadas diría, ¿eh? La respuesta sería demasiadas. Mira, ahí voy a entrar en dos vertientes, ¿no? La vertiente pasiva, se separa siempre la fisioterapia en dos, principalmente, ¿eh? Después cada persona la puede separar de otra forma. La fisioterapia pasiva, que es lo que, por decirlo así, se hace
de forma pasiva por el paciente, es decir, que el paciente no hace nada, y la fisioterapia activa, que es la que el paciente, pues mediante su actividad, va a hacer movimiento, va a hacer lo que sea, ejercicio, cualquier tipo de movilización del paciente que entra dentro de la activa. Entonces la tecnología, prácticamente todo lo que ha llegado a nivel tecnológico al mundo, se ha intentado reconvertir ya no para la fisio, sino para la rehabilitación entera. O sea, medicina, traumatología, todo. Entonces, a nivel pasivo, pues una barbaridad a partir de la tecnología se han empezado a hacer, pues, de hecho, por ejemplo, ahora en España, ahora hay una exposición de fisioterapia y casi todos son nuevas formas y nueva maquinaria pasiva que mejora principalmente los síntomas típicos de dolor, ciertas inflamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos nombres, por ejemplo, el sistema superinductivo, la diatermia, muchas sobre la fisioterapia invasiva, que la fisioterapia invasiva, para quien no lo sepa, invasivo es básicamente lo que entra en tu cuerpo. Casi todo se hace mediante aguja. Entonces, a la aguja empezó siendo una aguja solo y ha terminado siendo, pues, una aguja con electricidad en cierto punto para neuromodular el dolor. Es decir, una pasada. Cada vez, ya te digo, que han ido como evolucionando y esto es un correcalles y no se sabe quién. A lo mejor mañana hacemos otro podcast y te digo otra cosa. Y dentro de la fisioterapia activa hay cosas muy guays. Te voy a hablar de dos sobre todo. Bueno, de tres. La primera es, que no sé si lo conoces, se llama BFRT. Esto es una terapia que es de restricción de flujo sanguíneo. Básicamente es como si hicieras un torniquete en tu pierna. No es un torniquete, y que lo escuche me va a matar, pero es un torniquete, entre comillas, una oclusión de una arteria que se suele hacer siempre sobre el muslo y te permite. Esto es muy interesante, sobre todo cuando empiezan las rehabilitaciones. Por ejemplo, te rompes la cadera, te rompes el ligamento cruzado. Todas estas lesiones que te dejan, pues, 9 meses fuera. En los primeros meses tú no eres capaz de hacer fuerza. Tú mismo, tú lo sabrás, no eres capaz de hacer mucha fuerza. Entonces, si intentas trabajar con ejercicio, te vas a dar cuenta que a veces el paciente, pues, no es capaz de hacer mucha fuerza. Entonces, ¿con esto qué pasa? Que al tener el retorno venoso, que te he dicho ante arteria. Al tener una terapia de oclusión, lo que hace es que no deja que la sangre vuelva. Y al no dejar que la sangre vuelva, por decir así, el músculo no se recupera. No se oxigena y por lo tanto no tiene esa recuperación de esos minutos. Por lo tanto, a la siguiente serie que hagas ejercicio, te vas a encontrar que el músculo sigue igual de fatigado. Y entonces, ¿qué pasa? Que acumulas más fatiga, por lo tanto, acumulas más unidades motoras, más fibras musculares activas y generas mejor fuerza, sobre todo ahí. Después tenemos las plataformas de fuerza, algo que está llegando y es una pasada. Que básicamente, esto estaba en el terreno del entrenamiento y ahora se ha ido un poco más a la rehabilitación también. Que son formas de dinamometría. Dinamometría es la ciencia que estudia la fuerza, el comportamiento de la fuerza. La fuerza me refiero a la fuerza de hacer fuerza. Entonces, mediante plataformas de fuerza, que son plataformas que te miden, la fuerza se mide por newtons, entonces te miden los newtons, por ejemplo, hay una que es pues un plano y tú te elevas y te pones encima. Y por ejemplo haces una sentadilla, entonces te va a medir la carga que estás haciendo en la sentadilla. Y esto es algo súper guay, por ejemplo, para ver dismetrías entre los dos miembros. Es decir, imagínate que tu pierna izquierda, que tú ¿cuál te lesionaste tú? ¿De qué pierna? La izquierda, justamente. Pues tu pierna izquierda en ese momento seguramente haría menos fuerza que la derecha. Entonces eso está muy guay porque además con una tablet tú puedes ver y enseñarte a ti, al paciente, decir, oye, mira, esta pierna es peor que esta. Y hay muchos tipos de dispositivos, no solo de suelo, sino también para press banca, para un montón, de verdad. O sea, ese estudio de la fuerza cada vez está más grande. Y por último, te quiero hablar también de la realidad virtual. Y es que la realidad virtual ha llegado muy fuerte al terreno de rehabilitación. Y dirás, ¿cómo? Pues igual que jugabas al Wii Party con el tenis, que se jugaba al Wii Party, pues más o menos igual. Entonces, ¿por qué? Porque te da un estado aparente que no tienes. Y eso es muy importante. Es decir,
tú entras con las gafas de realidad virtual, te las pones y claro, tú no ves la realidad. Tú estás viendo a lo mejor pues un castillo delante tuya y dices, ¿eso qué es? Eso es imposible que esté aquí. Pero tú sientes que estás ahí dentro. Entonces, al sentirlo, esto te da la capacidad de que se te olvide, por decirlo así, que eso es... Por eso te digo que la mente es mucho más importante que el cuerpo, porque si tú engañas a la mente, lo tienes todo. Si tú a la mente humana la engañas, lo tienes todo. En este caso, pues, es que es, vamos, patognomónico, es decir, es justo. Porque si tú eres capaz de imaginar una realidad que no estás, a lo mejor tu realidad en tu hombro, es decir, la lesión que tienes en el hombro, pues, entre comillas, se te medio olvida. Entonces, mediante esto, cada vez se está cogiendo bastante más rodaje y se está utilizando, de verdad te lo digo, un montón. Sobre todo aquí en España, ha llegado desde hace 4 o 5 años y ya todas las clínicas prácticamente tienen estos sistemas. Pasa que al principio eran caros, poco a poco ya menos, pero son sistemas muy guays para ciertos pacientes, no para todos, obviamente, pero son propuestas muy interesantes que al final te ayudan a salir de lo clásico, ¿no?, del fisio, que puede ser pues ejercicio o la camilla o lo que sea. Le metes unos complementos muy guay. Eso yo creo que es la mayor tecnología que tenemos ahora mismo. Qué pasada, como dicen. Qué pasada, de verdad. Tony, pues el tiempo se nos agotó, lastimosamente, pero no nos podemos ir sin preguntarle a Tony, pues, ¿qué es la zona para ti? Cuando ya sabes, aprendiste a través del podcast qué es el estado de flujo, qué es la zona. Yo, como muchos oyentes seguramente que están sacando provecho de esta entrevista, aprendieron mucho acerca de la fascia, acerca de las nuevas tecnologías que están funcionando y acerca de otros temas que hablamos acá. Pues aprendieron eso y tú aprendiste acerca del estado de flujo. ¿Cómo se ve la zona para Tony? ¿Cuándo crees tú que puedes decir, yo entro en la zona cuando... no sé, hablo con los jugadores de rugby, cuando estoy enseñando algún momento o inclusive cuando estás haciendo alguna práctica deportiva? Bueno, la verdad que es un término muy chulo, tío. Me lo voy a quedar, ¿eh? Es un término muy chulo. Yo creo que la experiencia... Me voy a salir del terreno profesional. Yo creo que el mayor momento de estar en la zona y el que no lo haga... O sea, está perdiendo mucho, y tú lo sabes también, es el momento de estar concentrado en entrenar, en el gimnasio, en hacer una práctica deportiva, en tener un objetivo. Ese momento de estar en el momento, al final de estar en la zona es pensar que estás haciendo ahora mismo lo que estás haciendo y no otra cosa. Entonces, para mí, el mayor momento de decir, hostia, estoy fantástico, es ese, es mediante mi práctica deportiva. Salgo a correr en intervalos o hago algún tipo de carrera de obstáculos o estoy entrenando en el gimnasio con mi música tranquilo y ese es el momento del día que digo, aquí me quedaría, yo qué sé, el tiempo que haga falta. Además sales y dices tú, me volvería otra vez, ¿sabes? ¿Cuál es el tuyo? Sí, bueno, gracias por preguntar. El mío igual, cuando entro en la cancha, en la zona somos sobre todo futbolistas, no me he atrevido a jugar rugby, pero cuando entro en la cancha es una experiencia. No te atrevas. No, pero es un deporte muy bonito, ¿eh? Pero sí. Yo desde un punto de vista de una persona que no lo ha hecho y lo veo desde fuera, es un deporte muy duro, pero es un deporte que se respeta mucho. Es decir, en el fútbol, yo he jugado al fútbol siempre, en el fútbol hay mucho menos respeto. Es decir, la gente es mucho más... Hay mucha más violencia en el sentido de que en el rugby no te va a pasar cosas que pasan en el fútbol, de que alguien le pega una patada a uno sin venir a cuento, o te pega un codazo. El rugby, como es un deporte tan duro, tan de impacto, es que no te da tiempo ni a pensarlo. O sea, tú vas... Además es un deporte de mucho más equipo que el fútbol. No hay individualidades prácticamente. El rugby juegan 14 y los 14 van a saco. Pero vamos, jugar al fútbol obviamente es una experiencia, tío. A mí mi deporte favorito, tanto verlo como jugarlo. Y ese momento está en la zona 100%. Qué grande, Tony. Pues será un honor tenerte, ya sea cuando vengas a Colombia a visitarnos o ojalá pronto. También. No, ha sido un completo honor de verdad tenerte, Tony.
en nuestro podcast, en la Zona Podcast. Si quieres, de todas maneras, cuéntale al público que nos está escuchando dónde te pueden encontrar y qué van a encontrar en el contenido de El Fisio Tony. Bueno, a mí, presencialmente me pueden encontrar en Sevilla, que es una ciudad al sur de España, que es mi ciudad, y online, que es por lo que, igual que tú me conoces, me conocerá mucha gente, me puedes encontrar como Fisioteduca, y lo que te vas a encontrar es un estilo de vida, entre comillas, aparte de, por ejemplo, si te gusta el tema, ahora mismo estoy muy metido en las carreras de obstáculos, te puede interesar lo que estoy subiendo, y sobre todo lo que suelo subir es preparación para lesiones, información, es decir, hay mucha gente que se lesiona y yo lo hago y siempre lo he hecho porque considero que, mira, si todo el mundo se pudiera costear un fisio, pudiera costear un médico, pero hombre, hay países, primero, que la sanidad no es pública y es privada, en el caso de España es pública. Hay países que tienen diferencias y hay partes de países que obviamente no te puedes costear una cosa y otras partes sí. Entonces, tener información a tu alcance, que no sea de Google, por favor, que me esté escuchando, dejar Google tranquilo, que hay mucha desinformación en Google, hay que tener cuidado, hay que saber dónde mirar. Entonces, porque en Google tú pones, tengo un bulto en el sobaco, en la axila, y ya te ha dicho que un poco más y te quedan 3 días de vida, ¿sabes? O sea, no sea más dramático. Entonces, mediante las redes, pues, una parte de mí, de hacer algo que siempre me ha gustado, que es transmitir información, tanto de eso como de, por ejemplo, noticias de fútbol o noticias de otros sentidos que tengan que ver con lesiones de futbolistas que siempre suelen ser, pues, muy curiosas, como la que he tenido el pobre Neymar hace poco. Así es, pues teníamos a Tony Pérez. Muchas gracias, Tony, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos inspirándote a alcanzar nuevas profundidades. La Zona Podcast.